Domingo séptimo del tiempo ordinario. La catequesis de hoy, o sea, del Evangelio de este domingo, lleva por título ¿Sabes escuchar a Dios? Vamos a ver, ¿no? ¿Sabes escuchar a Dios? Vamos a ver, una vez que lea el Evangelio, qué punto fundamental de identidad hay entre el Evangelio de hoy y lo que llamamos el credo de Israel, que es el Shema. Escucha Israel. El Shema dice así, luego vamos al Evangelio. Pues el Shema lo leemos en Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 6. Dice así, Dios habla al pueblo y le dice, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Lo dejamos ahí, ¿no? Y vamos a ver qué punto de identidad hay entre el credo de Israel, que en cierto modo, en esencia, es el credo también de cualquier discípulo de Jesús, de todos los discípulos de Jesús, porque es la puerta de entrada y la puerta de entrada y el camino del discipulado. Bueno, pues el Evangelio de hoy nos dice Jesús, pero yo os digo a todos los que me escucháis, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedselo vosotros igualmente. Si amáis a lo que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis el bien a los que os hacen bien a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos. Haced el bien. Prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sed compasivos como vuestro Padre Celestial es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis os medirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizás para algunos este Evangelio les sueña medio extraño o peor todavía, desconocido. ¿Y por qué he hecho esta pausa? Pues porque quizá no interesa mucho entrar en estas cosas. Eso de entrar en las cosas de Dios va en detrimento de nuestras cosas. Así que no hace falta tanto, ¿verdad que no? ¿Qué va? Rezamos por aquí, rezamos por allá, que Dios nos entera. Eso de que Dios nos entera, ya lo dice un salmista, ¿no? El Dios de Israel nos entera. Sigamos con nuestra mediocridad. Bueno, pues vamos
porque este evangelio no pretende ser un látigo, sino puerta de vida. Palabras de vida, palabras para nuestro corazón, palabras que nos levantan, palabras que nos dan identidad cristiana. Son palabras muy fuertes, pero muy fuertes. Mirad lo que dice Jesús al final, simplemente mirad, y ya cada uno que saque la conclusión que quiera, porque yo no soy quien para imponeros ninguna conclusión. Pero cuando dice todo eso de amad a vuestros enemigos, etcétera, etcétera, y vuestra recompensa será grande. ¿Y de qué recompensa habla Jesús? Seréis hijos del Altísimo. Padre, sí. La recompensa es que Dios es tu Padre. No como titular que sirve para dar, qué sé yo, dar importancia a un documento. No. Eso está escrito dentro de ti. Aparte puede estar escrito en un documento, me parece muy bien. Pero lo importante es que sea Dios el que escriba dentro de ti. Yo soy tu Padre y tú eres mi hijo. Bueno, Padre, nos lo está poniendo muy difícil. Perdona, este evangelio no lo he predicado yo, Viene de la boca de Jesús. Así que decíselo a él. Y si queréis se lo digo yo también. Mirad, Jesús ha puesto las cosas muy fáciles, muy fáciles, muy fáciles, pero que muy fáciles. Y nosotros hemos echado encima tantas cosas del Evangelio, hemos dado tantas cosas encima, que hemos perdido la fuerza del Evangelio. Ni siquiera sabemos que el Evangelio es la fuerza de Dios para cambiar nuestro corazón. No, no es tu fuerza. Es un compromiso de Dios, no tuyo. Por eso hay que ir al Evangelio para que, como vírgenes sensatas, como almas sabias, almas sensatas, que se hacen con el Evangelio de Jesús, para que la luz de Jesús prenda continuamente en ti. Bueno, vamos a ver la pregunta, a ver si nos hemos enterado de qué van las cosas. ¿En qué se parece la primera lectura de antes, el Shema? Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, al Evangelio de hoy. Os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced el bien, dad, etcétera, etcétera. ¿En qué se parece el uno al otro? Mejor no escuchar vuestras respuestas, porque no sé si alguno se habrá dado cuenta, no sé si alguno de vosotros se habrá dado cuenta que tanto el amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y lo que Jesús nos dice hoy, ¿no? De amad a vuestros enemigos, el que te quite el manto, dale la túnica, etcétera. Dad sin esperar nada. Tanto la lectura del Deuteronomio como esta, repito, no sé si os habéis dado cuenta, empieza de la misma forma. Escucha, Israel. Y el Evangelio de hoy, a los que me escucháis. La escucha, imaginaos una gran sala donde están todos los tesoros habidos y por haber. Y os hablan de ese tesoro. Y resulta que las paredes blindadas de ese tesoro son de un vidrio transparente irrompible. Ni con cañonazo se puede romper. Pero ves el tesoro desde fuera. Y hacéis procesiones alrededor del tesoro, pero no es vuestro. Y besáis las paredes que encierran el tesoro, pero el tesoro no es vuestro. ¿Qué pasa? Pues que tiene una puerta. ¿Qué pasa con esa puerta? Que esa puerta está blindada. Y si no abres la puerta,
El tesoro lo podrás ver, podrás llorar, podrás hacer un montón de cosas, hasta desmayarte al contemplar el tesoro. Pero el tesoro no es tuyo. Lo separa de ti unas paredes blindadas y una puerta blindada. Las paredes del tesoro no se pueden romper, son irrompibles, ni con cañonazos. La puerta sí se puede abrir. La puerta sí se puede abrir. Basta saber la combinación. Como sepas la combinación, vas entrando poco a poco y te haces con el tesoro. Ay, padre, no moleste más, diga, ¿cuál es la combinación? ¿Cómo que cuál es la combinación? ¿Cómo me preguntáis cuál es la combinación? ¿No os habéis enterado? La acaba de decir Jesús. ¿Cuál era la primera lectura de amar al Señor tu Dios? Escucha, Israel. Ese es el problema. Escucha, Israel. ¿Cómo empieza Jesús hoy el Evangelio? A los que me escucháis. A los que tenéis abierto el oído. El que tiene abierto el oído tiene acceso a todas las riquezas de Dios. A todas. Y Dios es para ti un padre y tú serás para él un hijo. Pero todo depende de escucha, Israel. Todo depende de saber escuchar a Dios. La prioridad de tu espiritualidad tiene que ser el escuchar. Dejaos de me dijeron aquí, me dijeron allá. Cuando aprendes a escuchar, ya la oración está llena del Espíritu de Dios. Por ejemplo, no es lo mismo rezar el rosario con el oído cerrado, porque no sabes escuchar a Dios, que con el oído abierto. Con el oído abierto, rosario, es un manantial de gracias para ti. Con el oído cerrado, pues ha sido una devoción. Una devoción. Está bien, está mal, yo no soy quien para decir eso. Pero sí soy quien para decir que Jesús nos dice que la puerta para alcanzar sus tesoros, para robarle el corazón, repito, para robarle el corazón, está en saber escuchar. Un discípulo de Jesús es aquel que roba el corazón a Dios. Aprendió a abrir la puerta y se quedó con el tesoro. Escucha, Israel. A ver si me escucháis. Ahí está todo, mis queridos amigos. Ahí está todo. Aprender a escuchar. Orar con la palabra. Orar con los salmos. Paladear los salmos. Esa palabra, esa frase, ese versículo. Hasta que veas que Dios está dentro de ti explicándotelo. El único que te puede partir la palabra es Jesucristo. Yo os doy las pautas de cómo nos abre la palabra, cómo nos parte la palabra y nos hacemos con su tesoro. Nos hacemos con su tesoro. Mirad lo que dice Dios acerca de Isaías. Por medio de Isaías, que se cumple en plenitud en Jesús, Hijo de Dios, discípulo del Padre. Y se cumple en plenitud con nosotros como discípulos. Y se cumple en plenitud en aquella que dijo, he aquí la esclava del Señor. ¿Por qué dijo María, he aquí la sierva del Señor? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Porque desde que empezó a escuchar la palabra de Dios, cuando iba con sus padres a la sinagoga o al templo, sabía que esa palabra era para ella y tenía que guardarla.
No le importaba lo que hicieran los demás. No iba con la lengua afuera diciendo, estos no creen, estos no hacen esto, estos son unos tal. No, no le tocaba a ella decir nada de eso. Escuchaba con amor la palabra. Dios la fue preparando así. Y por eso cuando el ángel le dijo lo que le dijo, aun siendo algo que traspasaba totalmente lo que era la experiencia de Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la experiencia de nuestro padre en la fe Abraham y la de Isaac y la de Jacob era totalmente nuevo para asustarse, para echar a correr, para decir esto es un sueño. María ya conocía a Dios y dijo, aquí estoy, Señor, aquí, yo soy tu sierva, aquí estoy. Hágase en mí según tu palabra. ¿Sabéis cómo se llama esto? Esto es la fe que agrada a Dios. Pues el Evangelio de hoy va por ahí. Pero leamos lo que dice Isaías acerca de Jesús y, repito, de sus discípulos. Isaías 50, versículos 4 en adelante. Yahvé me ha dado lengua de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Mi Dios, Yahvé, me ha abierto el oído. Y después de eso, viene una profecía sobre la pasión de Jesús. No me resistí, no me eché atrás, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me echaban mi barba, mi rostro no lo esquivé a los insultos y salivazos. ¿Qué os parece? Escrita minuciosamente la noche de la pasión de Jesús. Al día siguiente fue llevado al Calvario. Él fue al Calvario con la cruz. Todo estaba escrito. Pero previamente el Señor me ha abierto el oído. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? No te voy a decir que lo que haces esté mal. No soy quien para decirlo. Pero sí soy quien para decirte que si no se abre la puerta, te quedarás mirando los tesoros de Dios, pero no tendrás acceso a ellos. Porque hace falta que la puerta se abra. Y la llave de la puerta es, escucha Israel. Os puedo repetir el Evangelio de hoy, solo el primer versículo. Pero yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos. Y ahí viene el resto. ¿Y por qué hay que escuchar? ¿Por qué? Porque de la escucha de la palabra va a nacer en ti algo que no tienes. No pongas esa cara de bendito, esa cara de bueno que pones, que parece que te desmayas por la calle. No. Porque la llave para amar a tus enemigos es saber escuchar. La llave para amar a los que te odian es saber escuchar. Dios nunca te va a pedir nada que sea superior a tus fuerzas. Nunca. Pero, si no tienes el oído abierto para la escucha, amar a tus enemigos y todo lo demás será siempre superior a tus fuerzas. Hablamos de Pedro. Ay, Pedro. Para mí, el discípulo más noble de todos. Para mí, cuidado. El más noble. Padre, si es que le traicionó. No hablemos de esta hora. Que los demás tampoco tenían las manos limpias. No hacía más que pelear, saber quién era el mejor y el más importante. Sí, todos, absolutamente todos. Sí, padre, ¿por dónde quiere aterrizar de lo que les acaba de decir de Pedro? Ah, sí, de Pedro. Pues Pedro siempre que da la cara. Ya lo habéis visto, ¿no? Todos pensaban lo mismo, pero todos daban un paso atrás.
Pedro el noble. Cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre tendrá que ser cogido, llevado, crucificado, no lo permitiremos. Apártate, Satanás. Todos pensaron lo mismo. Pero Pedro lo dijo. Por eso Jesús le amó tanto. Siempre era el mismo. Pues Pedro es aquel que dice, a ver si lo vemos bien, ¿no? Es el que dice, ¿hasta cuándo? En un alarde de generosidad. Cuidado, lo que os digo. En un alarde de generosidad, queriendo decir, Señor, te amaré hasta el final, pero a ver, dime. Dice Mateo 18, 21 en adelante. Pedro, el noble de corazón, el que decía lo que pensaba, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Ay, pobre Pedro, le cayó encima. Era para darle a entender que el perdón de las ofensas era un don de Dios que lo iba a grabar en el corazón de los suyos. Y si él quería perdonar 7 veces en un alarde de generosidad, llegaría al 1,5. El 1 se lo aguantaría, pero rezongando. Es que la próxima vez lo mato. La próxima vez le cojo y le canto las 40. Y voy a hablar con su hermana y le voy a decir lo que está. Lo hemos hecho todo, ¿verdad? Pues sí, claro que sí. 70 veces 7. Solamente si hay un milagro. Pues sí, lo hay. Porque el Evangelio es el milagro de la fuerza de Dios. El Evangelio es el milagro de la fuerza de Dios en ti. El Evangelio, tercera vez que lo digo, es el milagro de la fuerza de Dios en ti. Por eso, orar con la palabra es fundamental. Orar por la palabra tiene que ser el pan tuyo de cada día. Padre, mi pan de cada día es la Eucaristía. Yo no te digo que no. Pero van tan juntas la palabra y la Eucaristía que son inseparables. Y cuando no hay una espiritualidad seria, de oración con la palabra, repito, de oración con la palabra, tercera vez porque hay gente que nunca se entera. Y mira que reza esa gente, pero no se entera. De orar con la palabra, vivirás mucho más profundamente la Eucaristía como presencia de Dios perpetua en ti. Porque si la palabra es perpetua en ti, Juan 14, 23, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada en él, haremos presencia en él, dicho por Jesús, no por San Pepito Pérez ni por tal revelación, por Jesús, el Hijo de Dios, haremos presencia en él. Esa presencia, digamos, alcanza su plenitud con la Eucaristía. Pero si recibe la Eucaristía y no hay presencia de la palabra, es una devoción. Y eso es empobrecer, eso es mutilar, empobrecer, empequeñecer el don de la Eucaristía. El don de la Eucaristía. El don de la Eucaristía. ¿De acuerdo? Os digo a los que me escucháis. Y después ya viene, como hemos visto, todo lo demás. ¿Cuál es el problema de Israel? Vamos a ver por lo menos parte del problema de Israel. Vamos a verlo. Vamos a ver por lo menos parte del problema de Israel. O digamos, la raíz de todos los demás problemas. Israel
nunca dejó de rezar. Y sin embargo, nunca se convirtió. ¿Qué pasa? ¿Queréis que lo diga otra vez? Lo voy a repetir. Basta ver cómo estaba Israel de preparado interiormente en la venida del Mesías. No se enteraron de nada. ¿Y por qué no se enteraron de nada? Porque la sabiduría de Dios no estaba dentro de ellos. Salmo 81. Dice Dios a Israel, por medio del salmista, no haya en ti Dios extranjero. No te postres ante Dios extraña. Yo, Yahvé, soy tu Dios, el que te hizo subir del país de Egipto. Abre tu boca y yo te la llenaré. Eso es lo que Dios dice al pueblo de Israel. Abre tu boca, yo te alimentaré. Y Jesús dirá a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué pasa, Padre? Que Israel no rezaba con la palabra. Sí, rezaba con los labios, pero no con el corazón. No sé que la palabra viniera a descubrir sus intereses, de odios, de rencillas, de vanidades, de avaricias. Eso mejor no tocarlo. Y todos tenemos el mismo corazón, porque son fuentes venenosas que nacen del manantial asqueroso del pecado original. Bueno, pues sigue Dios diciendo, dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Ahí está todo. Rezaba, pero no escuchaba. Cuidado, que en este punto el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Podría decir una cosa que os va a llenar de esperanza y la voy a decir. Yo diría, como yo sé a los que os conozco, tanto de aquí como los que conocí en Ecuador, que sí dieron el paso de escuchar a Dios con su palabra y orar con la palabra, quizá podamos decir ahora, más bien, respecto a los que yo conozco, el que haya estado sin pecado, que tire la primera piedra, sin pecado de ese concreto, de no orar con la palabra. ¿Y por qué, Padre, eso es pecado? No, no es que sea pecado, no sea pecado. Es que te deja vendido frente a la mentira de Satanás. Te deja sin armas. Esa forma de rezar te deja vendido. Te deja sin armas. Yo he visto muchos milagros. Muchos, pero muchos. De gente que dio el paso y entró en la palabra. Y os voy a decir una cosa. Esta gente que ha entrado en la palabra no dejaron de rezar el rosario, pero ya lo rezaban de otra forma. No dejaron de amar a María, pero la amaron de otra forma. Como alguien que dijo para ellos, hágase en mí según tu palabra. Ya dejaron de nombre ribombantes, emperadora de esto, emperatriz. Mi madre, eso está por encima de todo lo demás. La que dijo por mí y para mí, hágase en mí según tu palabra. Me estoy enterando de que por ahí van todas las cosas. El que me dice a mí todos los días, que me dice a mí todos los días, lo mismo que dijo a los sirvientes de las bodas de Caná, haz lo que él te diga. Y si tu devoción a María no va por ahí, no pierdas el tiempo, porque María no se da por aludida. ¿Me atrevo a decir esto? Pues sí. ¿Te ayudará a que des el paso? Sí, sin duda alguna, porque fue la primera en dar el paso. No hay duda de que hay grandes santísimos
grandísimos santos en el pueblo de Israel antes de María. Abraham creyó contra toda esperanza. Uy, qué lejos estamos de Abraham. Y todos los demás. Isaac, cuando subía con Abraham al monte para ser degollado, para ser abierto el conal por el cuchillo de su padre, Abraham era un mozalbete. Perdón, Isaac era un muchacho de los 14, 15 años, dicen los biblistas. Y Abraham ya tendría sus cerca de 90 o 100 años. Qué fácil hubiera sido a Isaac echar a correr cuando vio que la víctima iba a ser él. No lo hizo. ¿Qué le movió a permanecer ahí? Quizá un día se lo preguntemos, pero algo sagrado había dentro de él para seguir los pasos de su padre. Y por eso, otro gran santo, Isaac. Jacob, luego si hay tiempo hablaremos de él. Esther, Judith, Jeremías, Isaías. Los profetas fueron todos mártires de la palabra que proclamaban. Son nuestros padres en la fe, todos ellos. Pero María rompe el margen al decir, aquí estoy, Señor. Me has cambiado la vida, me has cambiado mis proyectos, has cambiado mis razonamientos y mis pensamientos, totalmente. No tengo en nada en qué apoyarme. Ni siquiera puedo decirle a José lo que me ha pasado porque me mandan al loquero. Pero sé que eres tú el que me hablas. Hágase en mí según tu palabra. Cuando nuestro amor a María parte de ahí, ya es infinitamente más que una devoción. Es del mismo fuego de Dios. Y María quiere ser amada así, honrada así. Amada y honrada así, como aquella que nos dio un servicio a la palabra hecha carne. Y un modelo a imitar, o un modelo para decir, ayúdame María, a hacer lo mismo que tú. Hágase en mí, hágase el Evangelio en mí. No vayamos con florituras que no nos llevan a ninguna parte. Partamos de allí y luego las florituras que quieras. Pero partamos de la base. Hágase en mí según tu palabra. Pues Israel, volvemos al Salmo, no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer. Es que la palabra escucha en Israel implica obediencia. Los que tenemos una cultura occidental, España, por ejemplo, es una cultura occidental. América Latina, que muchos de allí escucháis esta catequesis, tenéis también en general esta cultura occidental. La palabra escuchar es muy pobre, tremendamente pobre. Es un escuchar para enterarte con la mente. ¿Qué quieres decir? Repite, que no me he enterado bien. Ah, sí, vale, te repito. La escucha en el pueblo de Israel implica obediencia. Volvemos al Salmo. Pero mi pueblo, no dice Israel, mi pueblo, como quien dice mi hijo, exactamente lo mismo. Mi pueblo, como quien dice mi hijo, el pueblo de mi elección, el pueblo de mis amores. No escuchó mi voz. Fueron, como decimos en España, a su bola. No sé cómo se dice eso en América. A sus ideas.
a la forma de cómo ellos entienden las cosas. Y eso nos impide siempre atravesar la línea roja de la conversión a Dios. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer. Yo les abandoné a la dureza de su corazón. Dios no les castigó. Les dijo, ¿qué pasa? ¿Estáis contentísimos con vuestro corazón de piedra? ¡Hala! Pues adelante. Quedaos vuestro corazón de piedra hasta que volváis a mí. ¿Cuándo volvió Israel a Dios? Cuando Jesús dijo en la cruz, perdónales. No saben lo que hacen. Lloran en el templo, de emoción. Se rasgan las vestiduras de emoción. Pero nunca me quiso obedecer. Nunca. Por eso les dije, ¿os encanta servirme con vuestro corazón de piedra? Adelante. Pero que sepáis que vuestro Dios no soy yo, es vuestro corazón de piedra. Las naciones vecinas tenían los ídolos de piedra a quienes adoraban. Vosotros os adoráis a vosotros mismos con vuestro ídolo de piedra, que es vuestro corazón. Esto es para nuestra conversión también, por lo menos para la mía, el Padre Antonio. Lo tengo que tener en cuenta día a día. Yo les abandoné a la dureza de su corazón para que caminaran según sus designios, según su cabeza tonta. Tonta porque por necios se creen más listos que yo. Por necios se creen más listos que yo. ¿No? Y luego dice el mismo Dios, es el mismo Salmo 81, Ay, si mi pueblo me escuchara, si Israel siguiera mis caminos, yo abatiría a sus enemigos. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Si escucháramos a Dios, si supiéramos escuchar a Dios, seguiríamos los caminos de Dios y nuestros enemigos estarían maniatados. El demonio de la mentira ya no tiene poder sobre ti, ya no te puede engañar, porque tienes la verdad de Dios dentro de ti. Porque tienes la verdad de Dios dentro de ti. Bueno, pues ya hemos visto, ¿no? La fuerza que tiene saber escuchar de Dios. Escucha, Israel, porque como lo aprendas a escuchar, llegará un día en que amarás al Señor tu Dios, que soy yo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y viene el Hijo de Dios y dice, escuchadme, os voy a dar un evangelio a los que me queráis escuchar. A los que me queráis escuchar, os voy a dar un evangelio. Bendito el que aprende a rezar con el evangelio. Bendito el que aprende a rezar con los salmos. Bendito el que aprende a hablar a Dios con los salmos y no por el me dijeron aquí, me dijeron allá, con los salmos. Era la oración de Jesús al Padre cuando le aplastaba un día sí y otro también. ¿De dónde sacaba las fuerzas Jesús? Del Padre que se las daba. Juntos hablaban con los salmos partidos. Y tu oración tiene que ser así. Dios que te parte la palabra y tú que hablas con Él. Es la oración infinitamente bella. Está a la altura de Dios. A la altura de Dios. A la altura de Dios. No los de salvapatrias, que hay demasiados. Demasiados salvapatrias hay.
Tienes que rezar a la altura de Dios. Dios te levanta a su altura. Dios te levanta a su altura. Saber escuchar, hermanos, es la esencia de todo. Saber escuchar es la esencia de todo. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 14 en adelante. ¿Cómo invocarán? Habla de los pueblos paganos, ¿no? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído, no han escuchado? Porque nadie se lo ha predicado. Nadie. Cuando os digo, queridos y queridas míos, queridos y queridas, esto que tenéis en el móvil, lanzadlo al mundo entero. Y si no, no os quejéis del que el mundo va mal, porque tenéis luces para entregar. Todos tienen derecho a escuchar esto. Mandadlo a toda parte. No tengáis miedo. Volvemos con Pablo. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han creído? ¿Cómo oirán sin que nadie se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena noticia. ¿Sabéis por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? En la última cena. ¿En un acto de humildad? Pues sí, pero no fue simplemente por un acto de humildad. La finalidad era una finalidad totalmente divina. Él iba a morir y al resucitar les iba a decir: id y anunciad el Evangelio a toda la creación, por todo el mundo. Por eso os he lavado los pies. Vuestros pies son aquellos de los que habló el profeta. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Tú, que a lo mejor ya no tienes, por la razón que sea, posibilidad de dirigir un grupo parroquial, por ejemplo, pero sí tienes la ocasión de dar ejemplo, de dar testimonio y de enviar estos evangelios que recibes a toda parte, a vida y por haber, buscando debajo de las piedras si es necesario. Si haces esto, mírate los pies. Sí, míratelos, porque Jesús te los está mirando y te está diciendo: Pepe, qué hermosos son los pies tuyos, porque me anuncias. Juan, Felipe, Marisa, Luisa, Fernanda, qué hermosos son tus pies. Los veo hermosos, porque me anuncias, porque anuncias mi evangelio. Qué fácil es agradar a Dios. Qué fácil es agradar a Dios. Qué fácil. Hazlo con pasión de amor. Con pasión, separadas. Con pasión amorosa. A Jesús y al mundo. Amar al mundo dándole el Evangelio, no haciendo lo que Él quiere que hagas. Este es el amor de los discípulos al mundo. Bueno, pero no todos obedecieron a la buena nueva. Estoy siguiendo con lo de San Pablo, ¿eh? Después de qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, la buena nueva. ¿Te ha gustado lo de los pies, eh? ¿Te los estás mirando? Pues muy probablemente casi todos los que oís esto, o quizá todos, después de la catequesis os podéis mirar orgullosamente los pies, porque son hermosos a los ojos de Dios. Porque la buena nueva llega a mucha gente también a causa vuestra.
Vuestros pies son hermosos a los ojos de Dios. Y dice Pablo, citando a Isaías, ¿quién ha creído a nuestra predicación, Señor? Tenemos que topar que muchos no van a creer, pero no por eso vamos a dejar de anunciar y de enviar, porque el día menos pensado esta gente dice, me va mal todo, a lo mejor resulta que el Evangelio es la verdad que yo no tengo. Por lo tanto, el tiempo de la conversión se lo dejáis a Dios. Vosotros obedeced como yo estoy obedeciendo a Dios en este momento. Y termina Pablo diciendo, por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. No hay que predicar tonterías. No hay que predicar tonterías. Los anuncios de los periódicos y las revistas no son fuente de predicación. Son para una tertulia bonita y muy agradable. Pero la predicación nace del Evangelio. Sí, del Evangelio de Jesús. No de Pepito Pérez. No de Pepito Pérez. La fe nace de la predicación del Evangelio. Y eso es palabra de Dios. Lo acaba de decir San Pablo y sabía muy bien lo que se decía. Sabía muy bien lo que se decía. La predicación viene de la palabra de Dios. Por tanto, ánimo. No te preocupes en ver los frutos. Si el premio ya lo tienes. Por el hecho de hacerlo, ya eres predilecto de Jesús. Por el hecho de hacerlo, aunque sea 4 personas, porque no tienes más ámbito, ya eres predilecto de Dios. Ya eres predilecta de Dios. Lo eres. Lo eres. Y Dios Padre te ama con locura, porque tú amas a su Hijo y a su Evangelio. Y vuelvo a repetir con dolor del alma, viendo lo que veo. Qué fácil lo ha hecho Dios. Qué enrevesado y difícil y vueltas y más revueltas y obligaciones y más obligaciones hacemos nosotros. ¡Hala! Más y más vueltas por aquí y por allá. Más y más vueltas. Tienes en tu casa la Biblia. ¿Puedes orar con los salmos? Pues no. Tienes que orar con la oración de San Cucufate, que es muy milagrosa. Y la oración de no sé qué, que es más milagrosa todavía. Y la oración... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Seguimos el Evangelio, ¿no? No sé qué me salga lo que tengo en la boca y no quiero decirlo. Pero repito, ¡ay, Dios mío! ¡Cuántos engaños! ¿Cuántos? Vamos a ver un salmo, sí, y así respiramos todos un poco, ¿no? Empezando por vosotros. Un salmo precioso. Y bueno, viene bien ver ese salmo para que veáis qué quiero decir con eso de rezar por los salmos. Vamos a partir un salmo si Dios me da la sabiduría, porque esa sabiduría no viene de los libros, viene solamente de Dios. Y yo la pido para vosotros. A muchos de los que os conozco, Dios os ha dado ya el don de partir la palabra, aunque sea incipiente, pero ya os ha dado el don. Otros no incipiente, muy avanzada, pero bueno, ahí no me meto. El Salmo 45 dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, me brota del corazón un poema bello, un poema hermoso. Y voy a proclamar mi poema para un rey. Mi lengua es como la pluma de un escribano, un escriba veloz, y empieza a hablar el salmista. Eres hermoso. Eres hermoso. El más hermoso de los hijos de Adán. ¿Por qué? La gracia está derramada en tus labios. Partimos el salmo. Y Jesús predicó en Nazaret.
y se quedaron encantados porque vieron que las palabras que le dijo en aquella predicación eran palabras llenas de gracia, tal y como había profetizado el salmista. La gracia está derramada en sus labios. ¿Lo ves cómo tenemos que rezar con los salmos para enterarnos de las cosas de Dios? Repito, de las cosas de Dios. Dice, la gracia está derramada en tus labios. Por eso Dios te bendijo para siempre. Jesucristo es la bendición permanente de Dios en nuestras vidas. La bendición. ¿De dónde viene la palabra bendición? De la palabra bien decir. Bien por una parte y decir por otra. La palabra que sale de la boca de Dios es un bien decir sobre ti. Transforma tu alma, tu cuerpo, todo. Ilumina tu alma, perdón. Qué hermosos son los pies del mensajero. Qué hermoso eres, dice el salmista. Porque la gracia que cambia el corazón de piedra en un corazón de carne, está derramada en tus labios. Es la palabra. Palabras de gracia. No son palabras impositivas, son palabras de gracia. No son palabras inventadas por los hombres, son palabras de gracia. Por eso Dios te bendijo para siempre. Eso por parte en este salmo. El salmo es largo, pero no nos queda mucho tiempo. Vamos a lo que realmente Dios me ha inspirado en este salmo para mí y para vosotros. En el mismo salmo saltamos, después de lo que hemos dicho del Mesías, después de lo que Dios ha dicho de su Hijo, del Mesías, inspirando a este salmista, a partir del versículo 11, sale en escena una mujer. Escucha, hija. ¿Quién es esta mujer? La Virgen María. Pues sí, la Virgen María, pero esta mujer es el alma que se acerca a Dios. Es una palabra sobre el alma, por lo tanto, también sobre la Virgen María, pero es también para nosotros. Es para todo discípulo de Jesús que tiene un alma entusiasmada por Dios, ensimismada en Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pues dice así, escucha, hija, mira, ponga atento el oído. ¿Qué habíamos dicho de Jesús? El Mesías, el Señor me ha abierto el oído. Nació con el oído abierto para salvarnos. Y el alma, a costa de mirar y mirar a Dios por medio de la palabra, termina con el oído abierto. Termina con el oído abierto. Y me lo vais a repetir, y lo voy a repetir creo que es la 500ª vez que lo repito en esta catequesis. Orar con la palabra, por favor. Porque la palabra es la espada, como dice San Pablo. La espada de Dios. Con esa espada se nos abren los oídos del alma para saber escuchar. Dios con esa espada de la palabra, así la llama San Pablo, Efesios 6, la espada con el celo para anunciar el Evangelio, que es lo mismo, se nos abren los oídos del alma. Y dice, escucha, hija, es una palabra para el alma, para ti, aunque seas varón, para ti, porque tu alma es femenina, como la mía. Mira, pon atento el oído. Olvida a tu pueblo y a casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza. ¿Qué habíamos dicho al principio? Del Mesías, eres el más bello de los hombres. ¿Qué dice Dios sobre ti cuando la palabra abarca tu alma? Cuando has dado a tu alma puertas abiertas para que entre la palabra. ¿Qué dice Dios de ti? Que bella es tu alma. Bello es mi Hijo. Y bella es también tu alma, porque está llena de mi Hijo. Estar llena del Evangelio es estar llena del Hijo de Dios. Qué bella es tu alma, dice Dios. ¿Nadie te lo había dicho? ¿Nadie te lo había dicho?
Claro, aquí tenemos un mundo estúpido que hace 40.000 certámenes de belleza. Están esas pobres mujeres muertas de hambre para no engordar 50 gramos. Para nada, porque eso dura un día. Y no estamos pendientes de que Dios te diga, qué bella es tu alma, cuánto te amo. Veo en ella a tu Hijo. Veo en tu alma los rasgos de tu Hijo, porque los rasgos del Evangelio están dentro de ti. Volvemos al principio de la catequesis. Os digo a los que me escucháis, por favor, no os dejéis engañar el demonio diciendo, ¿quién me hubiera dicho a mí esto antes? No, lo has escuchado cuando Dios quiso que lo escucharas. Cada lágrima perdida es una lágrima que concedes al demonio. Se acabó de llorar. Se acabó de llorar y de lamentarse. Aquí estoy, Señor. Nos quede lo que nos quede de vida. Aquí estoy. Aquí estoy. Algunos escucharéis la catequesis por primera vez o por segunda nada más. No importa. Dios ha permitido que la escucharas. Para Dios no existe el tiempo. Mientras oiga de ti, aquí estoy. Sí, termina esta catequesis y di, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Embellece mi alma. Y Dios te dice, la estoy embelleciendo por tu amor al Evangelio. Porque si no amaras el Evangelio, no aguantarías estas catequesis del Padre Antonio. Nosotros lo aguantamos porque estamos en el cielo, pero vosotros lo aguantáis para que yo os abra el alma. Con mi belleza. Con mi belleza. Escucha, hija. Mira, escucha. Ahora entendemos por qué Jesús, que no va pintada sin hilo en todo el Evangelio, dijo a esa mujer que se olvidó de su casa, se olvidó de la comida, se olvidó que había que hacer las camas, se olvidó de fregar platos. Lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, pero está Jesús aquí, lo haré después. Ahora mi vida está hecha toda ella un oído para escucharle. María de Betania. Y Jesús dijo, ha escogido la mejor parte. Prioridad al oído para escucharme. Os digo a los que me escucháis. Ella no era tonta. Sabía que su hermana iba a reventar contra ella. Esperaba que reventara contra ella una vez que se fuera Jesús, pero no aguantó y reventó con Jesús delante. Y la catequesis entonces fue bellísima para Marta también, porque ella terminó siendo santa también. Leemos el Evangelio de Marta y María, porque ya lo habéis entendido. Y Dios nos iluminará palabras nuevas con este Evangelio, a vosotros y para mí. Pero ya lo dejo entre Dios y vosotros. Yendo de camino, Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Sentada a los pies, es decir, en la actitud de escuchar. No dijo, mira, vete hablando que yo voy lavando los platos, ¿vale? O me voy peinando. Sentada, dejó todo para saber escuchar. Escuchaba su palabra, escuchaba en actitud de obedecer. A los pies. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, que acercándose pues y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Qué poco le importó en ese momento. Parece que cuando tenemos la cabeza hueca, la tenemos hueca. Lo de Marta lo hacemos muchas veces. Tenemos la cabeza hueca. Lo primero es lo primero. Y respondió, hay gente que lee un montón de libros y no se entera de nada. Porque lo esencial es saber escuchar a Dios con su palabra, no con las palabras de los hombres, por muy bonitos que sean. A no ser que sean libros que partan la palabra. Eso es otra cosa. Pero si estaban de milagritos, ya conocemos los milagritos. Eso no convierte.
¿Cuántos milagros vieron en Israel? Y todos gritaron, salvemos a Barrabás. Eso debería ser suficiente para ir directamente a la palabra. María ha escogido la mejor parte, no le será quitada. Amén.